La madrugada caía con un frío despiadado aquella víspera cercana a la Navidad. Las calles estaban desiertas y el silencio solo era interrumpido por el viento que se colaba entre los árboles desnudos. Una adolescente caminaba con pasos inseguros, abrazando contra su pecho un pequeño bulto envuelto con extremo cuidado. Sus manos temblaban, no solo por el clima, también por el miedo que le desgarraba el alma. Era apenas una niña atrapada en un cuerpo que aún no comprendía la magnitud de la vida. Nadie la había preparado para ser madre. Nadie le enseñó cómo sostener el mundo cuando todo parecía venirse abajo. Su familia era pobre, demasiado pobre para alimentar otra boca, demasiado dura para comprender el error que había cometido. Las miradas de juicio la perseguían desde el día en que su vientre comenzó a crecer, y el abandono emocional fue tan profundo como el miedo que ahora sentía. La bebé dormía ajena a la tragedia. Vestía un pequeño suéter tejido a mano, color rosa pálido. Cada punto había sido hecho durante noches interminables, mientras la joven madre lloraba en silencio. Era lo único que podía darle, lo único que llevaba impregnado su amor, su olor, su esperanza rota. Frente a ella se alzaba una casa grande, elegante, con un portón imponente y luces cálidas que contrastaban con la oscuridad de la calle. Aquella familia era conocida en la ciudad por su posición económica, por su prestigio y también por su generosidad silenciosa. La adolescente los había observado durante semanas. Sabía que allí su hija tendría lo que ella jamás podría ofrecerle. Con manos temblorosas dejó a la bebé frente a la puerta. La acomodó con cuidado, besó su frente una y otra vez, aspiró su aroma como si quisiera grabarlo para siempre en su memoria. Sus lágrimas cayeron sobre el suéter rosado, y al darse cuenta, la secó con rapidez, como si no quisiera que su hija conociera el dolor desde el primer instante. «Perdóname», susurró con la voz rota. «Perdóname por amarte tanto». Se alejó sin mirar atrás, sosteniendo el llanto con una fuerza que no sabía que poseía. Cada paso era una herida abierta. Cada latido, una despedida. Minutos después, la puerta se abrió. La señora de la casa escuchó el llanto y salió envuelta en un chal. Al ver a la pequeña, su corazón se estremeció. Llamó a su esposo, y juntos levantaron a la bebé con infinito cuidado. No hubo preguntas en ese momento, solo un silencio cargado de decisiones irrevocables. «Esta niña no está sola», dijo el hombre con voz firme. «Desde hoy, es nuestra». La pequeña fue llevada al interior de la casa. El calor la envolvió. La vida le ofrecía una nueva oportunidad, mientras su madre biológica se perdía en la noche, convencida de que había cometido el acto más cruel y, al mismo tiempo, el más amoroso de su existencia. La niña creció envuelta en una calma que no borraba el misterio de su origen, aunque lo convertía en una verdad habitable. Desde sus primeros recuerdos, la casa amplia y luminosa fue su refugio, un espacio donde la ternura se expresaba en gestos cotidianos y donde cada día comenzaba con la certeza de ser deseada. La familia que la había recibido aquella madrugada helada nunca permitió que el silencio deformara su historia. La verdad estuvo presente desde temprano, ofrecida con cuidado, como se entrega un objeto frágil que debe conservarse intacto. No hubo engaños ni secretos oscuros. Cuando la niña preguntó por qué no se parecía a sus padres, la madre adoptiva la sentó en el sillón junto a la ventana, dejó que la luz del mediodía envolviera el cuarto y habló con serenidad. Le explicó que había llegado a sus vidas gracias a una decisión tomada con amor por otra mujer, una joven que, en un momento difícil, pensó primero en su bienestar. Aquellas palabras no cargaban juicio. Estaban tejidas con respeto y gratitud. Desde entonces, la niña supo que tenía dos historias que convivían en ella. Una comenzaba en aquella casa sólida y generosa, la otra se perdía en un invierno distante, en los pasos apurados de una adolescente que eligió el sacrificio. Le enseñaron que el amor no siempre se manifiesta con presencia constante, que a veces adopta la forma de una renuncia dolorosa. Esa enseñanza marcó su manera de mirar el mundo. Cada año, cerca de la Navidad, la familia repetía un ritual silencioso. La madre adoptiva abría una caja guardada en el armario más alto y sacaba con extremo cuidado un pequeño suéter color rosa.
El tejido conservaba la delicadeza de lo hecho a mano y un leve aroma que parecía resistirse al tiempo. La niña lo observaba con atención, tocaba las hebras con la yema de los dedos y sentía algo parecido a un llamado. No recordaba a la mujer que lo había tejido, aunque el objeto hablaba por ella. Este suéter es amor, le decía la madre. Cada punto cuenta una historia. Nunca hubo palabras duras hacia la mujer que la dejó. Por el contrario, la familia insistía en agradecerle. Le repetían que, gracias a su decisión, la vida de todos se había transformado. La niña creció escuchando esa gratitud hasta hacerla propia. No aprendió a odiar, no aprendió a culpar. Aprendió a comprender. En la escuela, cuando otros niños hablaban de sus parecidos familiares, ella guardaba silencio. No sentía vergüenza ni tristeza, solo una curiosidad constante. Se preguntaba cómo sería la voz de su madre biológica, si tendría las manos suaves o ásperas, si aún pensaría en ella al acercarse la Navidad. Esas preguntas no la debilitaban, la impulsaban a construir una identidad sólida, hecha de amor recibido y de un origen asumido con dignidad. El padre adoptivo observaba ese proceso con atención discreta. En más de una ocasión, le recordó que no había prisa para buscar respuestas, que la vida sabría indicar el momento adecuado. Nunca le cerró la puerta a la búsqueda. Al contrario, le aseguró que, cuando decidiera hacerlo, tendría su apoyo incondicional. Esa certeza fortaleció a la niña, le dio seguridad y confianza. Con los años, el suéter rosado se convirtió en un símbolo íntimo. No era una reliquia triste, sino una promesa. La niña comenzó a soñar con el día en que encontraría a la mujer que lo había tejido. Imaginaba el encuentro con una mezcla de nervios y esperanza. No pensaba en reproches ni en preguntas duras. Su deseo era simple y profundo: mirarla a los ojos y decirle que estaba bien, que había crecido amada, que su sacrificio había dado frutos. La familia fue testigo de ese sueño que se afirmaba con el tiempo. Lo cuidaron con respeto, sin alimentar expectativas irreales. Le enseñaron que el amor verdadero no exige nada a cambio. Esa lección se volvió parte de su carácter. La niña aprendió a ser empática, a mirar más allá de las apariencias, a comprender que cada persona carga batallas invisibles. Durante la adolescencia, el tema regresó con más fuerza. Hubo noches de reflexión silenciosa y preguntas que no siempre encontraban respuesta. En esos momentos, la madre adoptiva volvía a sentarse a su lado, le ofrecía palabras serenas y le recordaba que su origen no definía su valor, aunque sí enriquecía su historia. Juntas doblaban el suéter y lo devolvían a la caja, como si sellaran un pacto de paciencia. La niña creció con una gratitud profunda hacia la familia que la había criado y con un respeto intacto hacia la mujer que la trajo al mundo. No había contradicción en ese sentimiento. Ambas presencias convivían en su corazón sin conflicto. El amor recibido no borró el amor primero, lo honró. Así, mientras los años avanzaban, el sueño de encontrar a su madre biológica permanecía vivo, sostenido por una educación basada en la compasión. La niña no sabía cuándo ni cómo sucedería, aunque confiaba en que el destino, en su momento, uniría los hilos sueltos de su historia. El suéter rosado, guardado con esmero, seguía esperando, silencioso testigo de un vínculo que nunca se había roto. Valeria creció con una serenidad poco común para alguien que llevaba una historia tan profunda en el corazón. En la casa de don Alejandro y doña Mercedes, el amor no fue un concepto abstracto, fue una práctica diaria. Ellos se ocuparon de que cada etapa de su vida estuviera sostenida por palabras honestas y por una presencia constante que nunca intentó sustituir lo irreemplazable, aunque sí acompañarlo con respeto. Desde niña, Valeria comprendió que su vida había comenzado en dos brazos distintos. Los primeros, jóvenes y temblorosos, la habían envuelto en un suéter color rosado tejido con paciencia y lágrimas. Los segundos la sostuvieron con firmeza y decisión aquella mañana helada cercana a la Navidad. Ambas realidades convivían en su memoria como partes de un mismo destino. Durante la adolescencia, el deseo de encontrar a su madre biológica se volvió más consciente. Ya no era solo una curiosidad infantil, era una necesidad silenciosa que se manifestaba en momentos inesperados.
A veces, mientras estudiaba en su habitación, sus pensamientos se desviaban hacia esa mujer desconocida. Imaginaba su rostro, sus manos cansadas, su voz pronunciando su nombre. No sentía enojo, tampoco abandono. Sentía una añoranza serena, como quien extraña a alguien que nunca ha visto, aunque siempre ha sentido cerca. Doña Mercedes notó ese cambio. Una tarde, al verla observar el suéter rosado extendido sobre la cama, se sentó a su lado. No habló de inmediato. Acarició el tejido con cuidado, como si aún guardara el calor de aquellas manos jóvenes que lo crearon. Tu historia es fuerte, Valeria, dijo al fin. Y tú también lo eres. Buscar tus raíces no te hará menos nuestra hija. Esas palabras le dieron paz. Valeria entendió que no tenía que elegir entre un amor y otro. El corazón tenía espacio suficiente para ambos. Desde entonces, dejó de sentir culpa por su deseo de encontrar a su madre biológica. Lo asumió como parte natural de su identidad. Con el paso de los años, Valeria destacó en la escuela. Tenía una disciplina firme, una sensibilidad especial para comprender a los demás y una determinación que sorprendía a quienes la conocían. Don Alejandro solía decir que esa fortaleza era fruto de todo el amor que había recibido y de la conciencia profunda de su origen. No era una joven marcada por el abandono, era una mujer formada por decisiones valientes. Al ingresar a la universidad, Valeria eligió una carrera exigente. Quería construir una vida sólida, no por ambición vacía, sino por gratitud. Sentía que debía honrar cada sacrificio que había permitido su existencia. Estudió con entrega absoluta. Hubo noches largas, cansancio extremo y momentos de duda, aunque nunca estuvo sola. Sus padres adoptivos estuvieron presentes en cada logro y en cada tropiezo. El suéter rosado viajó con ella incluso cuando se mudó para estudiar. No lo llevaba a la vista, aunque sabía exactamente dónde estaba. Era su ancla emocional, el recordatorio constante de que había sido amada desde el inicio, incluso en la renuncia. Con los años, Valeria se convirtió en una profesionista destacada. Su talento y su ética la llevaron a ocupar un cargo importante como ejecutiva en una empresa reconocida. Su oficina reflejaba su carácter, ordenada, sobria, con pocos objetos personales. Entre ellos, uno tenía un valor incalculable. Sobre su escritorio reposaba una fotografía enmarcada. En ella aparecía una pareja sonriente, don Alejandro y doña Mercedes, sosteniendo en brazos a una bebé envuelta en un suéter color rosado. Esa imagen no era solo un recuerdo. Era una declaración silenciosa de quién era ella y de dónde venía. Valeria la observaba cada mañana antes de comenzar su jornada laboral. Le recordaba que su éxito no la alejaba de su historia, al contrario, la honraba. A pesar de su agenda llena y de las responsabilidades crecientes, el sueño de encontrar a su madre biológica nunca desapareció. A veces creía haberlo postergado demasiado. Otras veces pensaba que el destino sabría cuándo unirlas. No forzaba la búsqueda, tampoco la olvidaba. Vivía con esa esperanza guardada con cuidado, como se guarda algo valioso que no se quiere perder. En momentos de soledad, Valeria se preguntaba si su madre estaría viva, si habría formado otra familia, si la reconocería al verla. Imaginaba ese encuentro sin dramatismos exagerados, solo con lágrimas sinceras y un abrazo largo. En sus pensamientos no había reproches. Solo gratitud y la necesidad de cerrar un círculo. Doña Mercedes, ya con el paso de los años reflejado en su rostro, seguía apoyándola en silencio. Don Alejandro, con su carácter firme, confiaba plenamente en que la vida pondría cada pieza en su lugar. Ambos sabían que la historia de Valeria aún tenía capítulos pendientes. Así, entre reuniones, decisiones importantes y logros profesionales, Valeria avanzaba sin saber que el destino estaba más cerca de lo que imaginaba. El lazo que nunca se había roto comenzaba a tensarse suavemente, preparándose para revelarse. La vida, paciente y sabia, aguardaba el momento exacto para unir aquello que siempre había estado unido. La mañana comenzó como cualquier otra en la oficina de Valeria.
El edificio aún estaba envuelto en el murmullo distante de la ciudad despertando, y el sol apenas se filtraba entre los ventanales del piso alto donde ella trabajaba. Vestida con sobriedad y determinación, revisaba informes mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. Sobre el escritorio, como cada día, permanecía la fotografía enmarcada, don Alejandro y doña Mercedes, sonrientes, sosteniéndola cuando era apenas una bebé envuelta en el suéter color rosado. Valeria no imaginaba que ese día su vida daría un giro definitivo. Su secretaria, Laura, había tomado la decisión de contratar a una nueva empleada para la limpieza de las oficinas. La empresa crecía, y los cambios eran constantes. Laura pensó que no era necesario interrumpir a Valeria para avisarle, al final, se trataba de una rutina habitual. La nueva trabajadora, una mujer de apariencia humilde y pasos discretos, llegó temprano. Su nombre era Rosaura. Rosaura avanzaba con cuidado por los pasillos, procurando no hacer ruido. Había aprendido a ser invisible. La vida la había obligado a ello durante muchos años. Entró a la oficina principal con el balde en la mano y la mirada baja. Al levantarla por un instante, sus ojos se posaron en el escritorio y, sin buscarlo, se encontraron con la fotografía. El mundo se detuvo. Rosaura dejó caer el trapo. Su respiración se volvió errática. Se acercó lentamente, como si temiera que la imagen desapareciera. Cada paso le pesaba en el cuerpo. Al ver con claridad el suéter rosado, sus piernas temblaron. Reconoció cada punto tejido, cada error mínimo que había cometido siendo una adolescente asustada, sentada a la luz de una vela, tratando de regalarle a su hija algo que la abrigara cuando ella ya no estuviera. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran silenciosas. Eran profundas, desgarradas, acumuladas durante décadas. Rosaura tomó la fotografía con manos temblorosas, la sostuvo contra su pecho y lloró como no lo había hecho en años. Lloró por la niña que dejó, por la mujer que se había convertido sin saberlo, por el tiempo perdido y por el amor que nunca murió. En ese momento, la puerta se abrió. Valeria entró a su oficina con paso firme y se detuvo en seco al ver la escena. La mujer de limpieza lloraba desconsoladamente, aferrada a la fotografía. Durante unos segundos, Valeria no supo cómo reaccionar. El desconcierto dio paso a una inquietud profunda. Algo en el llanto de aquella mujer no era común. Había un dolor antiguo en cada sollozo. ¿Qué ocurre?, preguntó Valeria con voz firme, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. Rosaura intentó limpiarse el rostro, devolvió la fotografía a su lugar con cuidado extremo y negó con la cabeza. Perdón, no quise, balbuceó. No debí tocar nada. Valeria se acercó lentamente. Observó a la mujer con atención. Había algo en su expresión que la perturbaba. No era solo tristeza, era reconocimiento. Una certeza irracional comenzó a formarse en su interior. Míreme, pidió con suavidad. Dígame qué sucede. Rosaura evitó sus ojos. Durante años había ensayado ese momento en su mente, aunque nunca creyó que sucedería. Había imaginado encuentros imposibles, conversaciones truncas, silencios definitivos. Ahora que la realidad estaba frente a ella, el miedo la paralizaba. No puedo, susurró. No debería decir nada. Valeria insistió. No desde la autoridad, sino desde una necesidad inexplicable. Cerró la puerta de la oficina y le ofreció una silla. El ambiente se volvió íntimo, suspendido en un silencio cargado de significado. Esa fotografía, dijo Valeria con voz contenida, es mi vida. Si algo en ella la hizo llorar, necesito saber por qué. Rosaura apretó las manos sobre su regazo. Las lágrimas regresaron, más suaves, más profundas. Ese suéter, dijo al fin. Yo lo tejí. Las palabras cayeron como un golpe seco. Valeria sintió que el aire le faltaba. Su mente intentó negar lo evidente, aunque su corazón ya había comprendido. ¿Qué está diciendo?
preguntó, casi en un susurro. Rosaura levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, cansados y llenos de una ternura infinita, se encontraron con los de Valeria. Esa bebé es mi hija. El silencio fue absoluto. El tiempo pareció estirarse, detenerse, quebrarse. Valeria sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó frente a ella sin apartar la mirada. Todo aquello que había imaginado durante años estaba ocurriendo de la forma más inesperada. «¿Es usted?», intentó decir, sin lograr completar la frase. Rosaura asintió lentamente. «Me llamo Rosaura», dijo. «Y nunca dejé de pensar en ti». Las lágrimas de Valeria brotaron con fuerza. No gritó, no reclamó. Simplemente lloró. Lloró junto a aquella mujer que ahora sabía que era su madre biológica. El dolor contenido durante toda una vida se mezcló con un alivio profundo. Rosaura sacó entonces de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo gastado. Lo abrió con manos temblorosas. Era un calcetín diminuto, amarillento por el paso del tiempo. «Siempre lo llevé conmigo», explicó. «Para no olvidar que tenía una hija. Para recordarme que la amé incluso cuando tuve que dejarla». Valeria tomó el calcetín y lo apretó contra su pecho. En ese instante, todo rencor posible se desvaneció. Solo quedó el amor. El lazo que nunca se había roto acababa de hacerse visible. El silencio que siguió a la revelación no fue incómodo. Fue un silencio lleno de sentido, como si ambas necesitaran ese espacio para acomodar lo imposible dentro del corazón. Valeria sostenía aún el pequeño calcetín entre sus manos, observándolo como si fuera una prueba tangible de algo que siempre había sabido sin saberlo. Rosaura, sentada frente a ella, tenía los hombros vencidos por el cansancio y la emoción. No esperaba nada. No exigía nada. Había dicho la verdad, y con eso le bastaba. Valeria fue la primera en levantarse. Dio la vuelta al escritorio y se colocó frente a Rosaura. La miró con atención, como si quisiera memorizar cada rasgo, las arrugas marcadas por el tiempo, los ojos cansados, las manos ásperas de tanto trabajar. Vio en ellas la historia que nunca había escuchado, el sacrificio que no había presenciado, el amor silencioso que había sobrevivido a los años. Sin pronunciar palabra, Valeria abrió los brazos. Rosaura tardó apenas un segundo en comprender. Se levantó con torpeza, como si temiera romper algo sagrado. Cuando se abrazaron, el llanto regresó, aunque ya no era desgarrado. Era un llanto distinto, profundo, reparador. Madre e hija se sostuvieron con fuerza, como si el cuerpo reconociera lo que el tiempo había separado. «Te perdono», susurró Valeria, con la voz quebrada. «Nunca tuve nada que perdonar». Rosaura se aferró a ella, temblando. «No merezco esto», dijo entre lágrimas. «Solo quería verte, saber que estabas bien. No vine a buscar nada más». Valeria se separó apenas para mirarla a los ojos. «Mi vida ha estado llena de amor», respondió. «Don Alejandro y doña Mercedes me dieron todo. ¿Y tú? Tú me diste la vida y la fuerza para llegar hasta aquí». Rosaura negó con la cabeza, incapaz de hablar. Durante años se había castigado por su decisión, aun cuando sabía que había sido la única posible. Escuchar esas palabras fue como liberar un peso que había cargado en silencio. Valeria la invitó a sentarse nuevamente. Hablaron durante horas. Rosaura contó su historia sin adornos, la adolescencia marcada por el miedo, la pobreza, la soledad, la decisión tomada con el corazón hecho pedazos. Confesó que cada Navidad imaginaba a su hija abrigada, segura, tal vez usando otro suéter sobre el que ella había tejido. Contó que el calcetín diminuto había sido su amuleto, su manera de no olvidar quién era en realidad. Valeria escuchó sin interrumpir. Cada palabra encajaba en su historia como una pieza largamente esperada. No sintió rabia. Sintió comprensión. Entendió que el amor también puede expresarse en la renuncia, que la maternidad no siempre se ejerce desde la presencia diaria,
aunque sí desde la memoria y el deseo profundo del bien del otro. Cuando el día comenzó a apagarse, Rosaura se levantó con timidez. «Debo irme», dijo. «Mañana volveré a trabajar. No quiero causarte problemas ni incomodarte». Valeria la detuvo con suavidad. «Quiero que sigas aquí», dijo. «No por obligación. Porque quiero tenerte cerca». Rosaura bajó la mirada. «Yo seguiré trabajando», respondió. «Siempre he vivido de mi esfuerzo. No quiero que nadie piense que busco aprovecharme de ti». Valeria sonrió con ternura. «Eso nunca lo dudé», dijo. «Y te respeto más por decirlo». Ese día, Valeria llamó a don Alejandro y doña Mercedes. Les pidió que acudieran a su oficina. Cuando llegaron y vieron a Rosaura, Valeria tomó la palabra con firmeza y emoción. Les contó todo. No hubo reproches, solo lágrimas y un silencio respetuoso. Doña Mercedes fue la primera en acercarse a Rosaura. La tomó de las manos. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias por confiar en nosotros. Gracias por darle la vida a nuestra hija». Rosaura lloró una vez más. Nunca había esperado comprensión, y ahora la recibía sin condiciones. Desde ese día, la vida de Valeria se transformó de una manera serena. No hubo grandes anuncios ni cambios bruscos. Hubo encuentros discretos, conversaciones largas, silencios compartidos. Rosaura siguió trabajando, manteniendo su dignidad intacta. Valeria la observaba a la distancia, con un amor nuevo y antiguo a la vez. El suéter rosado fue sacado nuevamente de su caja. Valeria lo colocó junto al calcetín diminuto. Ambos objetos, separados durante años, descansaban ahora juntos, como madre e hija. El lazo que nunca se había roto, finalmente se había hecho visible. No como una herida abierta, sino como una cicatriz luminosa que hablaba de amor, de perdón y de un destino que, a su manera, siempre supo esperar. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.